Hola amigos, ¿qué tal? Soy Eric. Este va a ser mi primer video larguito este año. Quiero hacer algo bien útil para ustedes que están pensando ir aquí a Filipinas para vivir. Les voy a contar los gastos mensuales típicos de una pareja aquí en Filipinas. Ahorita es febrero de 2023. Tomen notas pues. Y antes de empezar, ojalá puedan suscribir al canal también para que puedan ver más videos en español sobre Filipinas. No hablemos más, vamos pues. Ok, lo que voy a hacer es contar todos nuestros gastos aquí en el capital del país. Somos una pareja de filipinos sin niños y con 2 perritos. No hay nadie más que está viviendo en esta casa y todos estos gastos es solamente para nosotros. Ok, empezamos pues. Le voy a poner los gastos aquí en peso filipino, claro, con su equivalente en dólares. Ahorita el cambio aquí es $1 es equivalente a 55 pesos filipinos. Y un poco más sobre nosotros, estamos viviendo en Sucat, Parañaque. Es ubicado en el sur de Metro Manila, cerca del aeropuerto, y vivimos en una residencial de media clase, nada de lujo. Empezamos con esta casa. Estamos pagando 29,138 pesos al mes. Ese monto es para la hipoteca o mortgage. El plazo de esa hipoteca es 15 años. 15 años tenemos que pagarlo sin falta. Esta casa tiene 99 metros cuadrados, 2 pisos, un garaje enfrente y un patio atrás. Entonces no es grandísimo ni es tan chiquito. No está mal para 2 personas pues. Es de tipo townhouse, entonces significa que hay vecinos a la derecha y a la izquierda. No es aparte de nadie, es pegado. Si tenemos plata y capacidad de pagar más al mes, puedes pedir al banco una plaza de 10 años. Pero para los filipinos normalmente eligen como 15 años. Eso se puede pagar de alguien en el clase medio. Y ojo, para poder conseguir un préstamo así, tienes que pagar 10% del monto total de esta casita para down payment. Si no tienes ese 10% de down payment para una casa, es súper difícil conseguir una hipoteca con un banco filipino. Al fin y al cabo, tienes que tener su platita. Compramos esta casa como 4 años atrás en pre-selling y el monto total es como 2.7 million pesos. 2,700,000 pesos filipinos. Y ahorita es mucho más caro. Creo que ahorita esta casa cuesta 4 millones o 4,500,000 pesos. Es caro. Los bienes raíces aquí en Filipinas es carito, especialmente aquí en la capital. Y para alquilar una casa como así, es como 15,000 pesos al mes. Otro gasto para la casa es algo que se llama Homeowners Association Fee. Esa cuesta 280 pesos al mes. Es como su contribución para la asociación de los residentes en este residencial. Para la seguridad, limpieza, no sé qué más. Y eso tienes que pagar por eternidad, pues. Y mira, si estás viviendo o alquilando en un condominio, tienes que pagar más tasas como así. Tasa de parqueo, tasa de basura, tasa de seguridad, tasa de utilidades, hay tasa de lavandero y no sé qué más fee. Fee significa tasa. Entonces, ojo con los condominios. Ok, siguiente, la luz. El monto promedio de nuestra luz es como 1,400 pesos al mes. Y muy importante sobre la luz, no usamos aire acondicionado, tampoco tenemos calentador de agua. Simplemente no queremos. Si tenés eso, tienes que pagar mucho más, tal vez doble. Pero escuchen, lo de la clase medio aquí en Filipinas normalmente tienen aire acondicionado. Calentador de agua, eso no está normal. Pero aire sí. Otra cosa importante, tenemos una planta solar. Eso baja el costo de la luz como 30%. Aquí en Filipinas hay bastante sol, entonces súper vale la pena. No costó como 55,000 pesos para conseguirlo. Vale la pena para mí. Ok, siguiente, agua. Pagamos como 200 pesos al mes para el agua del grifo. Pero aparte tenemos que pagar 350 pesos al mes para comprar agua para beber. Porque el agua del grifo aquí en nuestro lugar no es tan seguro para beber. Ok, siguiente, internet. Pagamos 1,500 pesos al mes para una conexión de 25 Mbps. 25 megas es suficiente para nosotros, aunque sea estamos en casa la mayoría del tiempo y también trabajamos de la casa la mayoría de los días. Y claro, si puedes pagar más, puedes aumentar su velocidad también. Relacionado a internet tenemos Netflix también. Pagamos 549 pesos por Netflix.
mes. Es el plan medio aquí del Netflix donde puede compartir con uno de sus familiares pues. Además tenemos Disney Plus. Eso cuesta 449 pesos al mes. Y mira, ahorita estamos viendo más Disney Plus que Netflix. Hay mucho más allí, hay un sinnúmero de cosas. Disney Plus es como nuevecito en Filipinas. Ok, siguiente, nuestros celulares. Tengo un prepago y gasto como 400 pesos al mes. Ya tiene data y todo y suficiente para mí. Mientras mi novia tiene un celular postpago y eso cuesta 1200 pesos al mes. Claro, tiene más datos, tiene más minuto, texto, tiene gratis de Spotify, no sé qué más, pero cuesta mucho más. Dice ella, es necesario para su trabajito, pues. Ok, siguiente, el supermercado o groceries. Normalmente hacemos nuestras compras como cada 3 semanas. Y el promedio de nuestros gastos en el súper es 8,500 pesos. Ahí compramos comida, bebida, alcohol, cosas de la casa, comida del perro, 8,500 pesos en promedio. También vengo al mercado cada 3 semanas. Y allí gasto como 850 pesos en promedio. Y allí compro nuestros vegetales, frutas y carnitas para los perritos. Porque allí es más barato. Es mucho más caro en el súper. El carne para nosotros compramos en el súper porque no hay tanta diferencia en eso. Y también pedimos comida por delivery. Cuando tenemos pereza de cocinar o cuando estamos en casa en los fines de relajando. Aquí en Filipinas hay un servicio que se llama Grab y eso lo usamos frecuentemente. Puedes pedir comida a sin número de restaurantes allí en esa app. Y gastamos alrededor de 3,200 al mes en pedir comida a domicilio con Grab. Ok, siguiente, los gastos para la comida de afuera. Gastamos como 4,000 pesos al mes para comer y beber en los restaurantes afuera. Los gastos de recreación de una pareja, pues. Siguiente, el gas para el carro. Gastamos como 2,300 al mes para la gasolina. Y ahorita en Filipinas un litro de gasolina cuesta 62 pesos. Y ponen atención, no usamos el carro día a día. Solo usamos en los fines de cuando tenemos planes y también 1 a 2 veces a la semana cuando mi novia tiene que ir a la oficina. Porque estamos en hybrid work setup, significa que la mayoría del día estamos en casa, otros días estamos en la oficina. Imagínate si estás usando un carro día a día. Tienes que foliar su carro como 2 o 3 veces al mes. Nosotros lo foliamos como solo una vez al mes. Además de eso, tienes que gastar en algo que se llama toll también. Toll es la tasa que tienes que pagar para usar algunos highways aquí en Filipinas. Como ya saben, tráfico es súper pésimo aquí en la capital. Entonces hay carreteras privadas que la gente usan para llegar a su destinación más rápido. Por ejemplo, desde aquí en Parañaque hasta Makati. Makati es un distrito central de negocios aquí en la capital. Si no pagas por el uso de esa carretera privada, solo vas a llegar allí en 1 hora o más. Si pasas por esa carretera privada, solo va a durar como 30 minutos o mitad de su viaje. Por el tráfico aquí es súper conveniente y bastante gente paga por eso. Y cuesta como 1,500 pesos al mes. Y esa distancia desde Parañaque hasta Makati cuesta 120 pesos en toll. Solo una ida 120 pesos. Y al regreso tienes que pagar de nuevo. Y si la distancia es más lejos, es más caro el toll. Entonces cuando usan un carro, tienes que pensar en gasolina, tienes que pensar en el toll, tienes que pensar en parqueo. Otro consejito, el parqueo aquí en Filipinas la mayoría del tiempo no es gratis. Mira, está bueno que no estamos pagando un cuota mensual para un carro también. El carro ya es pagado, pues. Imagínate agregar eso. Siguiente, mis gastos en el transporte público. No como mi novia, prefiero usar el transporte público cuando llego a la oficina. Ahorita gasto como 1,200 pesos al mes. Eso ya incluye el ocasional uso de un mototaxi. Aquí en Filipinas hay un servicio que se llama Angkas. Es un app que usan motociclistas como taxis. Es bien barato en comparación a taxis normales o servicios como Uber o Grab con carros. Si tengo prisa a llegar a un lado, uso Angkas. Pero eso no es frecuente para mí y al final tengo que mencionar nuestro vicio, el cigarrillo. Para este IQOS de Marlboro gastamos 1,200 pesos al mes para el cigarrillito. Claro, es más caro que un cigarrillo normal, pero por lo menos para nosotros nos sentimos más liviano este IQOS.
Bueno, pues nuestros gastos en total mensual es 58,200 pesos. El equivalente de eso ahorita es $1,060 al mes. $1,060 al mes para una pareja. ¿Qué piensan de ese gasto mensual? ¿Es caro o barato para vos? ¿Y qué tal de los precios en comparación a sus países? Y recuerden, amigos, ese monto todavía no incluye algunas cosas más. Por ejemplo, no incluye gastos para salud o hospitalización. No incluye gastos para el veterinario para sus mascotas. No incluye gastos para seguros. Seguro de la vida, seguro para el carro, seguro para su salud, lo que sea. Tampoco incluye ningún plata que estás mandando a tus hijos o a tus familiares. No incluye gastos de la educación de sus hijos. Esa cosa de comida y colegio para sus hijos es bastante heavy, bastante caro, y ni estamos gastando en eso. Tampoco incluye el gasto adicional si tenés que llegar a la oficina día a día. Recuerden, todavía estamos en hybrid work from home. No incluye gastos para unos ropas, zapatos. No incluye cuotas de mensualidad todavía para su carro, para sus cosas de la casa, para su celular, lo que sea. No incluye gastos para regalitos. Tampoco incluye gastos para empleados. No estamos pagando para alguien que limpia la casa. Lavar y planchar la ropa es solo nosotros. No pagamos por eso. Y tampoco incluyen sus hobbies, viajes y otras gran ocasiones. Y finalmente todavía no incluye ningún ahorro. Y eso es necesario, ¿no? Bueno, ya terminé. Ojalá esa lista puedan ayudar en algo. Hay bastante cosas que están baratísimo aquí en Filipinas. Pero es súper útil también que ustedes ya saben los típicos gastos mensuales aquí. Y ojalá pueden seguirme en mis redes como Instagram y Facebook para poder ver más videitos como estos sobre Filipinas. Eso es todo por hoy. Thank you, gracias y salamat. Bye!